Bien, ahí ves, ahí se pregunta, ¿no? ¿A quién va dirigida la educación para la salud? Ahí está, esa es la pregunta, ¿no? ¿A quién va dirigida, no? Entonces, aquí, por ejemplo, muy bien. Ahí está. El tema a tratar es campos de acción de la educación para la salud, ¿no? En la semana anterior habíamos conversado de la importancia de la educación. Ustedes saben, como un preámbulo, ¿no? De que la educación es una herramienta muy importante para el desarrollo de una nación. Mientras la gente se eduque, se autoeduque, se prepare para mejorar su vida, lógicamente a través de la educación se obtiene todo eso. Persona que estudia, que se prepara, obtiene un título, es una persona que va a engrandecer este país. Entonces, y es muy bueno que los jóvenes tengan ese deseo de estudiar, de aprender, de mejorar su vida, porque a través de la educación nosotros mejoramos nuestra vida. ¿Por qué? Porque esta herramienta nos abre muchas puertas al futuro, a mejorar nuestra vida. Si tenemos nuestros hijos, a nosotros y a nuestros hijos, ¿se dan cuenta? Qué importante es la salud, la educación, ¿no? Entonces, de esta manera, cuando un país, su gente, se educa, invierte mucho en educación, esto engrandece a nuestro país. Yo los felicito porque ustedes se están preocupando mucho por su propio bienestar y su propio futuro y el de sus familias, ¿ven? Eso es algo muy importante, ¿ya? Entonces, yo los felicito y como siempre les digo a los nuevos jóvenes que han llegado, la bienvenida a nuestro ciclo de estudios, ¿ya? Bien, entonces, empecemos. La educación para la salud comprende, esos micrófonos, please, ya, por favor, apáguenos. La educación para la salud comprende oportunidades de aprendizaje creadas conscientemente que suponen una forma de comunicación destinada a mejorar la alfabetización sanitaria, ¿eh? Incluirá la mejora del conocimiento y el desarrollo de habilidades personales que conduzcan a la salud individual y de la comunidad. ¿Se dan cuenta? ¿Ven? O sea, a través de esta educación para la salud, tú vas a ayudar, ¿no? Vas a preparar a la población, vas a enseñar, vas a alfabetizar, ¿no? Para que la misma comunidad tome su salud, la importancia de la misma con sus propias manos, que se preocupe por su familia y por ellos mismos, ¿verdad? Entonces, la educación para la salud es una herramienta muy, muy buena que nos va a ayudar a desarrollarnos. Bien, ahora, muchas personas dicen, ay, qué gasto tan fuerte en educación, ¿por qué estoy gastando mucho? No, señores, la educación no es un gasto, la educación es una inversión. Recuerden eso siempre. Nunca digan que estoy gastando en educación, no. La educación es una inversión. ¿Por qué? Porque es una inversión. Porque tú te estás preparando, vas a obtener una carrera, un título. Y entonces, cuando una vez que obtienes ese título, tú vas a poder ejercer en cualquier lugar del Perú. Entonces, de esa manera, esta educación que tú te estás brindando te va a engrandecer y te va a ayudar mucho a crecer como persona y a desarrollarte como profesional. ¿Se dan cuenta, chicos? Entonces, esto es muy importante que lo tengamos grabado. No digamos es un gasto, es una inversión, ¿ya? Bien. Entonces, todo esto es muy importante para irlo conociendo poco a poco, ¿ya? Y, por ejemplo, aquí vamos a ver la conceptualización de la educación para la salud, ¿ya? Por ejemplo, la educación para la salud es un proceso de comunicación interpersonal, ¿ya? Que va dirigida a propiciar informaciones necesarias para un examen crítico de los problemas de salud. A ver, hoy en día, en estos momentos de pandemia que estamos viviendo, hay mucha comunicación a través de la educación para la salud.
que cada uno de nosotros en nuestros hogares lo estamos llevando a cabo, ¿no? Lo estamos aplicando en la vida real, ¿verdad? Los medios de comunicación, las redes sociales, etcétera, nos brindan mucha información, en este caso de cuando lo que estamos hablando de la pandemia, ¿no? Cómo debemos evitar enfermarnos, ¿ven? Entonces, toda esa información nos va a ayudar muchísimo en estos problemas críticos que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, de esta forma también vamos a responsabilizar a todas las personas, a los individuos, a los grupos sociales, los vamos a concientizar o los estamos concientizando de tal manera que cada uno se cuide y evite caer muy enfermo en un hospital, ¿se dan cuenta? Entonces, aquí, en las decisiones de comportamiento, por ejemplo, que tienen efectos directos sobre la salud física y psíquica, individual y colectiva, ¿ven? O sea, todo esto tiene un efecto al final, ¿no? Directo o indirectamente sobre la salud de nosotros, ¿no? Puede ser la salud física, psicológica o emocional y también del grupo, ¿no? Entonces es muy importante conocer estos puntos, ¿no? Aquí en esta conceptualización también tenemos que la educación para la salud, que viene a ser un conjunto de actividades, de información, adiestramientos que conduzcan a que las personas deseen estar sanas, porque eso es lo que queremos. Tú como futuro educador, porque ya tú te estás formando como un educador en salud, vas a ser un profesional en la salud, pero en sí tu función va a ser esta: educar, 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 concientizar a las familias, a las personas, a las comunidades donde tú vayas, a que ellos deseen estar sanos, que intervengan en ese proceso en el cual intervengan ellos de tal manera que por su propio bienestar, ¿sí? Y que también intenten mantenerse sanas y busquen ayuda cuando la necesiten. ¿Se dan cuenta? Entonces, mire qué importantísimo el papel que desempeñamos los trabajadores en salud. ¿Ven? Entonces, que intenten mantenerse sanas y busquen ayuda cuando necesiten. O sea, tú le vas a enseñar todo eso. A ver, ¿cuándo vas a acudir a un médico? ¿Verdad? Cuando presentes esto, tal. Entonces se va educando a las familias para que ellos tomen su salud por sus propias manos y, lógicamente, ellos sean responsables de su propio bienestar, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante. Bien, y continuamos. Allí vemos que, por ejemplo, que es un proceso de comunicación y que son elementos clave de este proceso, por ejemplo, el educador en salud, ¿no? El mensaje, ¿ya? Y el medio por el cual nos valemos para llegar a esto, ¿no? A ver, durante el último siglo, muchos autores han conceptualizado la educación para la salud y en todas ellas se puede identificar un objetivo común, en el cual es que la modificación en sentido positivo de los conocimientos, actitudes y comportamientos de salud de los individuos, ¿no? De los grupos y las comunidades, ¿ve? Este cambio de comportamiento se logra al modificar conocimientos y actitudes de las personas, ¿ya? Entonces vemos entonces que la educación para la salud viene a ser una herramienta más del quehacer diario del personal de salud, ¿ven? Entonces, y convertirse en una parte indivisible entre la relación del individuo y la comunidad con los servicios de salud. Exactamente, ¿ya? Es una relación muy importante del trabajador de salud, ¿no? Con la comunidad donde se está desempeñando su trabajo. Entonces, esta educación para la salud permite la transmisión de información y fomenta la motivación de habilidades personales, ¿verdad? Entonces, eso es muy bueno, ¿no? Ahí van a ver ustedes, mire, por ejemplo, proceso de comunicación, ahí está, educador en salud, que son ustedes, están formando para ello, un mensaje que ustedes van a llevar, el receptor, que es el grupo de las personas a la cual te dirigen, ¿no? Este educador en salud contribuye a que los individuos adopten una conducta en beneficio de su propia salud, ¿ven? Que se cuiden. En el mensaje, basado en qué? En la evidencia científica adecuada para la capacidad del receptor.
Por ejemplo, viviendo esta pandemia, que estamos todos en esto, ese mensaje que nos envían, ¿no? Lavarse las manos con agua y jabón, y todo tiene un principio, un fundamento científico, ¿no? A ver, yo vine con las manos cochinitas de la calle, que hice compras, y bueno, vengo y yo me lavo con agua y jabón, muy bien. Pero ¿qué estoy haciendo en ese momento de lavado de manos, no? Estoy eliminando bacterias, virus, suciedad que traigo en las manos. ¿Por qué? Porque el jabón tiene la capacidad de romper esa cadena, ¿no? En el caso del virus que están, COVID-19, este virus está demostrado que tiene en su formación una capa lipídica. Y esa capa lipídica se rompe por la acción del jabón. ¿Se dan cuenta? Cuando se trata de que en las manos lo traemos. ¿Se dan cuenta, chicos? Y tú, al lavarte tus manitos, estás evitando la contaminación y de poder enfermarte. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos presente. El receptor, o sea, las personas a las cuales estamos enviando el mensaje, es el individuo o grupo a quien tú te estás dirigiendo, ¿ya? Entonces, ahí esto es muy importante, no olvidarlo. La educación para la salud como proceso de comunicación, ¿no? Vista como un proceso que implica la transmisión de un mensaje entre el emisor y el receptor, son elementos clave de este proceso, ¿no? Aquí está el educador en salud, el mensaje, las personas o grupos a los que tú te diriges. El educador, ¿quién es en salud? Es toda persona que contribuye de forma consciente o inconsciente a que los individuos adopten una conducta en beneficio de su propia salud. ¿Ven? Interesante. Y el mensaje se transmite a través de la palabra oral, escrita o por medio de imágenes, ¿ya? E indirectamente a través del ejemplo que se deriva de las conductas y actitudes del educador en salud. ¿Ven, chicos? Entonces, y lógicamente el receptor es el grupo de personas a las cuales nosotros nos estamos dirigiendo, ¿sí? Y que tienen interés por mejorar su vida, por aprender a cuidarse, y esto se hace multiplicador. ¿Ven? Esto es muy importante. Cómo tú, como educador, puedes llegar a un gran grupo de personas, ¿ya? Ahora vemos otro punto, por ejemplo, educación para la salud como proceso educativo, ¿no? Ese es otro punto también muy importante que lo conozcamos, ¿no? Bien. Este de aquí implica, por ejemplo, un proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿ya? Un proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿ya? Ahí está, de enseñanza-aprendizaje. Ahí está. Muy bien. ¿Ya? Enseñanza. Bien, por ejemplo, ustedes van a ver este proceso de enseñanza-aprendizaje que consiste en que enseñanza viene a ser todas las actividades de enseñanza que buscan desarrollar las facultades individuales para conseguir los objetivos de la acción o del objetivo de esa capacitación, ¿verdad? Estás enseñando. Y para conseguir una enseñanza efectiva se requiere de objetivos educativos adaptados a las características de las personas a las cuales tú te diriges, ¿no? Así como a la disposición de recursos educativos propios que debes contar tú. ¿Qué quiero decir? Que cuando ustedes vayan a una comunidad, supongamos que vayan a trabajar en un centro de salud de su comunidad, ustedes tienen que contar con la ayuda de un material que les facilite lograr educar, enseñar a la comunidad y llevar un buen mensaje de tal manera que ellos lo puedan aprender, guardar y recordar la información. ¿Ya? Y el proceso de aprendizaje constituyen en función de experiencias personales y que cuando es significativo produce un cambio duradero en la forma de actuar, pensar y sentir de las personas. Por ejemplo, ustedes ya están en un segundo periodo de estudios. En el primero han aprendido toda una serie de conocimientos, ¿no? Técnicas, las recuerdan, no creo que las hayan olvidado.
y los principios básicos científicos de lo que ustedes han ido adquiriendo, ¿ven? Entonces, todo eso que ustedes han ido aprendiendo y que van a seguir aprendiendo durante los 3 años de estudio, lógicamente, que ustedes también busquen mucha más información para enriquecerse en conocimientos, eso los va a ayudar muchísimo en el trabajo que ustedes desempeñen. Entonces, para conseguir esa enseñanza efectiva se requiere de objetivos educativos adaptados a las características de las personas a las que tú vas a dirigir la educación, ¿no? Y como la disposición también que ellos tengan, ¿no? ¿Ve? Ahí está, la metodología educativa debe estar relacionada con las características particulares de los receptores, ¿no? O sea, a quién te estás dirigiendo. Se deben realizar actividades orientadas, por ejemplo, a construir y reconstruir conocimientos, ¿ven? ¿Ya? Que participen y valoren opiniones y actitudes. Esto es muy importante, ¿no? Y sobre todo a interactuar entre sí, ¿no? A compartir experiencias, ¿ya? Y, lógicamente, a mostrar cómo se debe actuar y que deben aplicar lo aprendido, ¿ya? A mostrarles cómo deben actuar y aplicar todo lo que han aprendido. Esto es muy importante, ¿no? Que lo demuestren, ¿ven? Entonces, aquí, por ejemplo, el caso de ustedes, a ver, supongamos, ¿no? Ustedes van a impartir una charla educativa en una escuela, ¿no? Bueno, hoy día no se puede hacer en este momento, pero supongamos, hipotéticamente, van a una escuela donde hay niños pequeños, ¿no? Entonces, y los niños, les comento, porque yo llevaba mis grupitos a colegios y los chicos dictaban sus charlitas y los niños son como esponjitas deseosas de aprender. Ya, recuerdo que fuimos a un grupo de niñitos que ya tenían 8 añitos más o menos, ya sabían escribir, leer, todo, y los niñitos se pararon. Me acuerdo que fuimos con mi grupo de alumnas y las chicas que fueron a hablar de los alimentos, de la lonchera saludable, ¿ya? Entonces, porque sabemos nosotros que a veces las mamitas, por falta de tiempo, no se dan el tiempo, ¿no? Para poder, bueno. Entonces, ay, disculpe. Bien. Ustedes necesitan una charlita. Bueno, las chicas llegaron con su tema de la lonchera saludable, ¿ok? Y la lonchera saludable, ellas llevaron una lonchera bien preparada. Chicos, disculpen un segundito, es urgente. Dime, mamacita, dime. Mamacita. Sí. Ah, no. Isabel, pero dime, ¿estás respirando bien? No. Pero ¿cómo? ¿La lengua no se le ha hinchado? ¿No se le ha inflamado? Chicos, un minutito, ¿ya? Ya. Ya, mí, no te preocupes. Si no, el Salere, bueno, ya, está bien. Tiene clorofilmetrol, ¿no? Ya, perfecto. Ya, yo te llamo dentro de un rato, ¿ya? A ver cómo va evolucionando, sí, ¿ya? Ya, Carmencitas. Sí, eso no está bien, ¿ya? Dios mío, ya. Tenga cuidado. Sí. Ya, ahora luego te llamo, ¿ya, Carmencita? ¿Ya? Ya, tranquila nomás, ya. Te avises si se sigue hinchando, ¿ya? Si se sigue inflamando, ¿ya? Ya, Carmencita, ya. Ay, chicos, disculpen. Bien, estas niñas empezaron su explicación, ¿no? Con sus loncheritas saludables. Entonces,
Los niñitos bien lindos empezaron a agarrar sus lapicitos y anotar. Nosotros le dijimos, tranquilos niños, aquí les hemos traído unos dípticos para que ustedes le lleven a sus mamitas cómo preparar una lonchera para toda la semana de colegio, ¿no? O sea, los 5 días que van al colegio. Ya se quedaron tranquilitos y escuchaban. Y hablaban de las frutitas, las chicas les hablaban qué vitaminas había, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso era para impulsar y motivar a que los niños le pidan a sus mamás loncheras saludables, ¿no? Alimentos saludables en su loncherita. Nada de galletitas, bebiditas, esas cosas, no, ¿no? Lo que queríamos es impulsar y motivar a que los niños consuman más frutitas, sus huevitos, su yogurcito, cosas sanitas, ¿no? Entonces, para que ellos se alimenten mientras están en su colegio, ¿bien? Entonces, de esa manera, los chicos cantaban y las chiquitas también, ellas le llevaban unas cancioncitas de las frutas, algo así, pero bien lindo, bien motivador, de tal manera que los niños ese día aprendieron muchísimo. Porque al final le hacíamos las preguntitas, ¿y qué entiendes de la manzana, de la naranja, de la mandarina, qué es el plátano, etcétera? Y los niñitos hablaban, y al toque les repartieron a toditos los chiquitos sus trípticos, ¿no? Y con la información de toda la lonchera saludable y cómo podían prepararle para el lunes, para el martes, para el miércoles, de diferentes formas para que no se aburran, ¿no? De tener el mismo alimento todos los días, ¿se dan cuenta? Y o sea, es una forma de cómo el profesional, los muchachos motivaban. Y así debe ser, ¿no? Motivar al grupo, al receptor al cual te está dirigiendo, ¿no? Y dejar un buen aprendizaje y que lo demuestren, lógicamente, ¿verdad? Entonces, a través de cancioncitas, de juegos, tratándose de niños, ¿no? A ver, si vamos a un grupo de adolescentes, por ejemplo, supongamos que vamos a un colegio de adolescentes, porque ya se van a volver a todas las actividades ya poco a poco. Entonces, a ver qué elegiríamos, qué tema, porque hay que ver a qué grupo nos vamos a dirigir. Si son jóvenes adolescentes, todos sabemos lo que es la etapa de la adolescencia. Algunos de ustedes la están pasando recién por la etapa de la adolescencia, otros de repente ya pasaron esa etapa, pero tiene muchos cambios, ¿no? En el adolescente. Entonces, ¿de qué se trata esto? Entonces, de saber llegar al grupo al cual tú te diriges. ¿Ya, chicos? De eso se trata. ¿A qué grupo me dirijo? ¿Bien? Entonces, la educación trata de eso, ¿no? Que tú sepas prepararte bien a qué equipo y a qué grupo, o sea, qué receptor tienes tú, ¿no? Bien. Entonces, vamos a ver también los niveles de intervención en esto de educación para la salud, ¿no? Por ejemplo, el desarrollo de los niveles de intervención también dependen, por ejemplo, del problema, ¿no? Del problema de salud que se quiera abordar, ¿no? Hoy en día tenemos un tema muy interesante como es el COVID-19, ¿ya? Entonces, este es un tema muy de actualidad. Hay que estar bien preparados sobre este tema, ¿verdad? Entonces, ¿qué problema de salud tú quieres abordar? ¿Qué enfermedad o a qué quieres, en qué forma quieres educar? O a las personas a las que tú vas a dirigir, va dirigido el tema, ¿no? Del escenario, ¿no? En el cual se va a implementar o realizar este temario, ¿ya? O sea, ¿dónde va a ser, no? O sea, de repente es un colegio o en tu propio centro de salud, de repente es en el comedor municipal, o de repente en el comedor del vaso de leche, en fin, ¿a qué grupo te vas a dirigir? A las madres, a jóvenes, a niños, de acuerdo a eso, ¿sí? Entonces, esos niveles de intervención tienen que tener un contenido por considerar una intervención en educación para la salud, ¿no es cierto? Un contenido, preparar una información sobre eso, ¿no? Entonces, esto es muy importante tener presente, ¿ya? Ahí está, por ejemplo, vemos ahí un grupo de educadores con un grupo de niños, ¿no? Entonces, ahí están conversando. Me parece que estos niñitos también han ido a visitar a personas adultas mayores y hay la intervención entre los niños y el adulto mayor, y ahí vemos a un educador que está acá, ¿no es cierto? Ustedes están viendo aquí, ¿ven? Ahí están los adultos, ¿ven? Y este es el educador y estos son los niñitos, ¿no? Entonces son diferentes formas, ¿no? De cómo llegar y a dónde llegar. Pero lo importante es prepararse para cómo vas a implementar ese trabajo, cómo lo vas a realizar. ¿Ya? Por ejemplo, niveles de intervención que vamos a ver, por ejemplo, los contenidos que tú vas a considerar en intervención en educación para la salud.
¿no? ¿Qué contenidos? O sea, eso es muy importante, los contenidos, ¿ya? Intervenciones necesariamente implementadas en un abordaje integral a la salud. La atención integral se sustenta en tres ejes esenciales, a saber, por ejemplo, tenemos educación, participación social, ¿ven? Evaluación integrada, ¿ya? Entonces, esos ejes, digamos, esenciales, ¿no? Entonces, esto es muy importante, los diferentes niveles de intervención, ¿ya? De la atención integral de salud, que constituye un medio de construcción social de la salud, propiamente dicha, ¿no? Para comprender lo que es educación para la salud es necesario analizar los principales escenarios en los cuales tú vas a brindar esto, ¿ya? Entonces, vamos a ver aquí, por ejemplo, motivar, por ejemplo, la descripción metodológica de los niveles. Vamos a ver que, por ejemplo, los programas en educación para la salud, ¿ya? Son más exitosos los que intervienen en todos los niveles y son interinstitucionales e interdisciplinarios, ¿no? O sea que abarcan muchos campos de información. Aquí los niveles de intervención más utilizados, por ejemplo, tenemos la educación masiva, ¿no es cierto? La educación masiva, o sea que llega a grandes grupos de personas, ¿no? La educación masiva. Tenemos también, por ejemplo, la descripción metodológica, el objetivo, el ámbito de acción también de esta educación, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, en la educación masiva, vamos a ver que en la descripción, ese punto, el primer punto, vamos a tener intervención en salud utilizada cuando es necesario cambiar conductas o actitudes muy arraigadas en la población. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, nosotros vamos a encontrar poblaciones en nuestro país, como les he comentado antes, nuestro país es un país multicultural. En Perú tenemos grandes poblaciones, ¿no? Que tienen orígenes en la sierra, en la selva, en la costa, entonces, pero todos los grupos sociales, todos, por eso les decimos, cada quien tiene su crianza, su forma de ver, en fin. Entonces, por eso se dice, es un país muy rico, multiculturalmente hablando, ¿verdad? Entonces, aquí, aquí la intervención en salud utilizada es necesaria para cambiar conductas o actitudes muy arraigadas en esta población, ¿no? Por ejemplo, hay poblaciones que no conocen ni lo que es una pastilla, porque ellos solamente se tratan con hierbas, semillas, con los medios naturales, ¿se dan cuenta? Entonces ellos no conocen lo que es ir a una farmacia y comprar un tratamiento de eso. Hay lugares muy lejanos del Perú donde todavía hay ciertas zonas donde no hay eso. Esas personas tienen tanta sabiduría y conocimiento de la naturaleza que lo saben utilizar muy bien. El uso adecuado y conocimiento de las plantas, ¿ya? De las plantas, los animalitos, etc. Entonces, ellos saben muy bien esto. Entonces, es bueno también, lógicamente, llegar a ellos porque muchas veces hay infecciones, enfermedades con las cuales no se puede tratar con plantas, ¿no? Por ejemplo, una tuberculosis con plantas es imposible. Entonces, es bueno también llegar a esos grupos, ¿ven? Entonces, objetivo, ¿no? Poner en práctica formas de educación dirigidas a fomentar la salud pública de un área, región o país, ¿ven? Y el ámbito de acción es la población en general, a quien te vas a dirigir. Y bueno, también contar con buenos recursos educativos, porque aquí lo importante es que tú tienes que preparar folletitos, cartelitos, trípticos, murales, rotafolios, uso de medios de comunicación como la prensa, la radio, la televisión, la internet, que nos puede ayudar a facilitar este trabajo, ¿se dan cuenta? Entonces, es muy importante tener esos recursos educativos, pero lógicamente estos recursos educativos también tienen un costo económico, ¿verdad? Bien, por ejemplo, cuando uno de los medios más usados también es la radio, ¿no? En lugares muy lejanos, la radio, aunque ya en el Perú ya está llegando la internet a todas partes, ¿no? Los últimos rinconcitos de nuestro país, ¿no? La televisión también. Entonces, a través de cortos, de anuncios publicitarios,
Por ejemplo, podemos educar sobre las enfermedades infectocontagiosas, ¿no? Las ETS, en fin. Entonces, la forma de cómo prevenirlas a través de esos medios nos podemos ayudar para educar a la población, ¿no? También se pueden hacer pequeños spots publicitarios acerca de la violencia, ¿no? O sea, cómo combatir, ¿no? Programas contra la violencia familiar o intrafamiliar, que hoy día se está dando mucho, qué pena, ¿no? Entonces, todo eso, ¿no? Hoy día se está hablando aquí en Ica, por ejemplo, mucho del control del dengue, ¿no, chicos? Ya ustedes lo conocen, porque ya el dengue se quedó con nosotros también, ¿no? Bien, o sea, hay múltiples temas a los cuales se puede tratar, ¿no? Pero ustedes tienen que agarrar la realidad de ese lugar, qué enfermedad más hay, qué incidencia de qué hay. Entonces, de esa forma tú te integras ahí, investigas y te dedicas a desarrollar tus charlas, tu educación, ¿verdad? El trabajo en educación para la salud y los medios de comunicación debe ser un objetivo presente en todos los programas e intervenciones en salud, ¿ya? Entonces, que esos son orientados a la población en general, ya que además contribuyen también a aumentar el nivel socioeducativo de la población, ¿ve? Tú brindando educación estás ayudando muchísimo a la población, ¿no? Porque ellos van a tomar mucho interés por su propio bienestar, así es. Entonces, de ellos y de toda su familia, definitivamente es muy importante. Aquí en la educación grupal también se va a ver, por ejemplo, una descripción, ¿no? De intervenciones dirigidas a grupos homogéneos de personas para abordar determinados problemas de salud o aspectos de su salud. Entonces, también esto es muy importante. Objetivo también de informar, motivar, intercambiar conocimiento que le va a ayudar muchísimo a inducir conductas y actitudes o un determinado grupo poblacional en relación con su salud, ¿ya? Ahora también vemos ámbitos de acción, centros educativos, comunidad, centros de trabajo, servicios de salud, escenarios familiares y grupos organizados que van a ayudar en todo esto, ¿ven? Entonces, también, por ejemplo, actividades educativas, ¿no? Recursos educativos. Aquí se va a llevar a cabo actividades como talleres, charlas muy bonitas, bien preparadas, cursos utilizando diversas técnicas educativas, ¿no? Coloquios, videos con discusiones, cuestionarios, frases, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso, por ejemplo, a ver, si nosotros nos vamos un día a un centro de salud y encontramos que ese día le toca el control prenatal a las señoras gestantes, ¿no? Entonces ahí se les puede hablar todo sobre la gestación, los cuidados de la madre gestante, la alimentación, la importancia de que duerman bien, que coman bien, que se alimenten adecuadamente, que caminen, que hagan actividad física. Entonces, todo eso nos va a ayudar muchísimo, ¿no? También puede hacer otro punto también, prepararla para la psicoprofilaxis del embarazo, ¿no? Del parto, ¿no? El momento que llegue el parto, educarla, prepararla, ¿no? Para que cuando ella nazca su bebé no haya problemas, ¿ven? También puede haber una escuela de padres, ¿no? Eduquemos a los padres y los padres educan a sus hijos. Escuelas promotoras de salud, educación a grupos de diabéticos e hipertensos, educación a grupos de la tercera edad, ¿no? Entonces, todo eso es muy importante. Todo eso va a ayudar a esas técnicas, pueden ser utilizadas por el equipo de salud en la educación grupal, ¿ve? Entonces, todo eso y técnicas de diferentes tipos, positivas, para el análisis y desarrollo de habilidades de las personas, ¿no? Eso ayuda muchísimo a la población, ¿ya? ¿Ya? Bien. Por ejemplo, ahí vamos a ver planificar programas de educación en salud a partir de la priorización de los problemas de salud de una comunidad. La educación para la salud es un instrumento muy importante y una herramienta de la promoción de salud y la prevención de la enfermedad, porque de eso se trata. El primer nivel de atención es la promoción de la salud y prevención de la enfermedad. ¿Ve? Ahora el gobierno se está preocupando mucho en invertir en esto, en el primer nivel de atención. Eso es muy importante, porque es más fácil educar para que la gente se sepa cuidar y evitar enfermar, porque sale más caro curar, ¿me entienden? Entonces tú educando estás ayudando a que las personas se cuiden, aprendan a cuidar su propia salud y de su familia y evitemos enfermarnos. Entonces, eso es más importante que curar, lógicamente, ¿no? Evitar enfermar, ¿ya? Es el primer nivel de atención. Orientada también a modificar conductas
hábitos, actitudes de los individuos y de la colectividad, ¿no? Por ejemplo, conductas a veces, personas que tienen conductas negativas para su propia salud, por ejemplo, fuman, se alcoholizan, se drogan, en fin, ¿no? Por ejemplo, no hacen ejercicios físicos, etcétera. No comen saludablemente, en fin. Entonces, todo eso son modificar esas conductas, ¿verdad? Y va contribuyendo a autorresponsabilizar a todas las personas y las comunidades de su propia salud. ¿Se dan cuenta qué importante, chicos? Así es. Entonces, aquí, en esto de la planificación, por ejemplo, vamos a ver que para su logro se requieren de 3 niveles, ¿no? Para el logro de estos programas educativos en salud, se requieren de 3 niveles de intervenciones, ¿ya? Aquí, por ejemplo, vamos a tener a nivel individual, grupal y masivo. Y lo mismo, pues, grandes grupos, ¿no? Primero individualmente, después a un solo grupo y después masivamente, ¿no? A grandes grupos. Estos programas deben ser, por ejemplo, elaborados y basados en las necesidades de salud de un determinado grupo poblacional. Lógico, cuando tú preparas algo para educar, eso tienes que ver qué tipo de grupo al cual tú te estás dirigiendo, ¿no? Como ya decíamos, por grupos etarios, si son niños, si son adultos, si son adolescentes o si son adultos mayores, ¿no? Todo eso es muy importante tenerlo presente, ¿ya? Por ejemplo, estos también son llevados a cabo, ¿no? Son llevados a cabo por miembros de los equipos de salud en coordinación con los individuos y las comunidades. Siempre en las comunidades hay gente líderes, ¿no? Tenemos líderes. Ya ves ustedes en su aula tienen líderes. Por eso ustedes los eligen como delegados, subdelegados, etcétera, ¿no? Son personas que tienen esas capacidades para poder llegar a los grupos, ¿eh? Y eso es muy bonito. El liderazgo es muy bueno desarrollarlo, ¿no? Y tú como futuro profesional de la salud, tú debes ser un líder. Esto es muy importante en cuanto a lo que cuando nos proyectamos con respecto a lo que es la educación, ¿ya? La planificación, por ejemplo, ahí vamos a ver que se deben planificar programas, ¿no? De educación para la salud a partir de la prioridad de los problemas de salud de esta comunidad. Y esta educación para la salud es un instrumento, ¿no? De promoción de la salud, cuyo ámbito de aplicación más propicio es el primer nivel de atención, como ya lo hemos dicho, y está orientada a cambiar conducta, ¿verdad? Al planificar un programa educativo, ¿ya? Ahí tú vas a ver, por ejemplo, ¿ya? Para la salud a cualquier nivel, tú has de considerar, por ejemplo, el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Ya? Proceso, enseñanza, aprendizaje. Tú estás enseñando, ellos aprenden, ¿ya? Es todo un proceso, ¿ya? Es todo un proceso que se fundamenta, ¿no? Lógicamente, tanto en el conocimiento de los educadores, del personal de salud, respecto a de cómo se enseña y cómo aprendemos los niños, cómo el conocimiento de la necesidad de salud, las personas o grupos de población a quienes tú vas dirigido, ¿no? Entonces, tú vas a ver, por ejemplo, que las prácticas habituales y los aspectos socioeconómicos y culturales son muy importantes tenerlos presentes en esta planificación, ¿ya? Por ejemplo, también tenemos las primeras etapas de la planificación de los programas educativos, porque tú a través de esto, tú vas a crear unos programas educativos, ya lo vamos a ir viendo posteriormente, las fases, ¿no? Vas a ver, por ejemplo, en estas etapas, por ejemplo, que al planificar un programa educativo, se deben considerar diferentes etapas, ¿ya? Diferentes etapas, ¿ya? Por ejemplo, tú vas a ver ahí en esas etapas identificación de las necesidades de salud. Vas a tener que elaborar objetivos generales y específicos. Definición del contenido de las actividades. Definir estrategias metodológicas. Recursos materiales y humanos. Y lógicamente al final vas a evaluar cómo te fue. ¿Te fue bien? ¿Hubo dificultades? ¿O no funcionó? Si funcionó, ok. ¿Se dan cuenta? O sea, ahí tiene que haber siempre una evaluación. ¿Cómo me fue? Entonces,
Eso es muy importante que tú tengas presente cuando vas a brindar este tipo de trabajo, ¿verdad? Bien, ahí por ejemplo vas a ver condiciones que tú debes considerar, ¿no? Que se deben considerar, por ejemplo, en el momento de planificar programas, ¿no? De educación para la salud, se deben considerar algunos elementos que pueden hacer que el programa a veces puede que fracase, pero siempre el trabajador en salud lo que trata es que mejore todo, ¿no? O sea, llegar a más grupos que se responsabilicen por su propia salud. Aquí, por ejemplo, en el programa educativo no se adecua las necesidades de nivel local. Por ejemplo, se trata de una comunidad, por ejemplo, con dengue, pero que se realice un programa para el cólera. Lógicamente no tiene sentido. Si es una comunidad con dengue, me dirijo a educar con respecto a ese tema. ¿Ven? El personal de salud responsable de educación no está capacitado muchas veces para tal fin, pero por eso se trata, estudiar, prepararse. Por ejemplo, si un personal que lo tiene mucho tiempo en sala de operaciones, lógicamente que su campo es el campo quirúrgico, ¿se dan cuenta? Tú tienes que mandar gente que esté en el campo de la salud pública, lo que es la salud comunitaria, todo eso, ¿no? Es diferente, ¿ves, chicos? Aquí se pretende motivar a la población para incorporar conductas, ¿no? Que no han sido adoptadas muchas veces por el equipo de salud, ¿no? Por ejemplo, el hábito de no fumar. El material que se utiliza muchas veces no se adapta a la población a la cual se dirige, ¿no? Por ejemplo, si yo me dirijo a un grupo de analfabetos, o sea, una persona que no saben leer, ¿cómo podría llevar el mensaje a ellos? A través de imágenes, ¿se dan cuenta? Porque ellos no saben leer, ¿ya? Entonces, tú tienes que evaluar todo eso, ¿ya? Bien. Ahora, el agente comunitario en salud. Este agente es muy importante, ¿ya? Este es un nexo entre los servicios de la salud y la población, ¿ya? Aquí vamos a hablar del agente comunitario. El perfil del agente comunitario en salud, por ejemplo, es una persona, ¿no? Que hay que tener, por ejemplo, en cuenta los siguientes aspectos, ¿no? Que esta persona tenga, para asumir ese rol de agente comunitario en salud, tiene que tener una capacidad de interlocución, ¿no? Muy amplia, de concertar con diferentes sectores de la comunidad. Eso es muy importante. Para tú ser un agente comunitario en salud, tienes que tener esa capacidad de comunicarte, ¿ya? Con las personas, ¿no? Bien, ahí también tú vas a ver que tengas un liderazgo, lógicamente, ¿no? En la comunidad, que tengas habilidades y manejo de comunicación. Eso es muy importante, ¿ya? Lógicamente un líder tiene que tener una muy buena capacidad de comunicación, de saber llegar a la comunidad, ¿ya? Las expectativas sobre qué características y requisitos debe tener el agente comunitario en salud ideal son muy amplios. Aquí no solo son entre los miembros de la comunidad y las instituciones, sino también los propios agentes comunitarios de salud. En relación con el perfil de la gente, por ejemplo, es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos. Por ejemplo, que tengan una capacidad de interlocución, estábamos comentando, concertar diferentes sectores de la comunidad, que tengan un liderazgo en la comunidad, que tengan muchas habilidades de comunicación, ¿verdad? También conocimientos, y a través de estos conocimientos también habilidades, y también actitudes. En cuanto a conocimientos, que él sepa identificar los problemas de salud de la comunidad, ¿ya? El rol de la gente comunitaria en la comunidad, ¿no? Por ejemplo, ahí vamos a ver que identifique los problemas, ¿no? Identifica y refiere a las personas de la comunidad que requiere atención en el establecimiento de salud, ¿no? Si él detecta un caso urgente, esto es muy importante, identificar las necesidades de salud que tengan esas personas, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante, ¿ya? Bien. Ahí está. Ahí también tenemos, por ejemplo, sus acciones, la gente comunitaria en salud, en cuanto a la promoción y prevención de las enfermedades, ¿no? Tiene conocimientos claros, prácticos de la comunicación educativa, interpersonal y grupal. Tiene ideas muy claras y está previsto de mensajes que van a transmitir, ¿verdad? Conoce y difunde los datos básicos en salud,
y el tratamiento, etcétera, ¿no? Por ejemplo, cuando se trata de un niño deshidratado, sabe cómo se rehidrata un niño a través de la rehidratación oral, ¿no? Conoce un plan de salud de la comunidad, ¿ya? Entonces eso es muy importante, ¿no? Las acciones de la agente comunitario de salud se desarrollan en dos ejes principales: prevención de enfermedades más relevantes en su contexto, incluirá acciones tanto a escala individual como grupal. Estas actividades serán, por ejemplo, el comunitario, ¿no? A nivel comunitario, acciones para fomentar el tejido social de las comunidades, reducir los factores de contexto que aumentan la vulnerabilidad de las personas o comunidades, ¿no? ¿Eh? Ya. Aquí, por ejemplo, el agente comunitario y su visita domiciliaria, por ejemplo, ¿no? A ver, por ejemplo, aquí también tenemos que se realice en el hogar para conocer el ambiente en que se desenvuelve esa familia, identificar factores de riesgo que influyen en la salud de esa familia, realizar acciones de información y educación a la familia para la conservación de la salud, ¿verdad? Motivos de su visita domiciliaria. Todo esto se prepara, no vas a ir de la noche a la mañana y de pronto te apareces ahí, no, todo lo tienes que preparar, ver, identificar problemas en esa familia que necesita tu atención. A ver, dice, ¿a qué familias debe visitar el agente comunitario en salud? Sobre todo un mapeo comunal y de hogares en riesgo, ¿no? A ver, ¿cómo sería un hogar en riesgo? A ver, de repente yo encuentro un hogar donde hay muchos niños pequeños que están pasando cuadros de desnutrición, ¿no? Que están desnutridos, o sea, que no están adecuadamente alimentándose en la familia. De repente detectas un caso, por ejemplo, de tuberculosis en la familia. De repente detectas otro problema. Entonces, tú vas viendo que son grupos en riesgo, ¿ya? Entonces, hacer la vigilancia de esas familias en riesgo. Esto es muy importante porque tú estás ayudando a estas personas a través de ¿qué? De charlas educativas en las cuales tú les llevas un mensaje y la forma como deben manejar el problema de salud que están presentando en ese momento, ¿ya? Entonces, la difusión adecuada de todo esto, ¿no? Bien, por ejemplo, también tenemos nosotros que, a ver, aquí, por ejemplo, vemos, ¿no? Que el rol del agente comunitario, ¿no? El personaje tiene que tener ciertas actitudes muy especiales, ¿no? Ser positivo, ¿ya? Entusiasta, ¿no? Qué bonito, ¿no? Y comprometido en sus actividades. Qué lindo, por ejemplo, como yo como profesora, cuando veo a mis alumnos que son bien, que se sienten bien comprometidos en su trabajo, en sus estudios, qué bonito, ¿no? Transmitir amor, ¿no? Tener madurez emocional, debe actuar con iniciativa. A mí esas características de la gente comunitaria. Sobre todo saber escuchar, ¿ya? Saber escuchar a las personas, ¿ya? Saber escuchar. ¿Ya? Ahora, yo les digo, si por ejemplo a ustedes les toca ir a una zona donde hay personas quechua hablantes, ¿no? Y tú no sabes quechua, ahí vas a tener problemas, lógico. Entonces es muy importante en este caso también aprender de quechua, porque me va a permitir poder comunicarme adecuadamente en esas comunidades que son quechua hablantes. Y el líder debe, el agente comunitario en salud debe reunir todas esas capacidades para poder ayudar a esa población necesitada de atención en salud, ¿no? Bien, también tener mucho entusiasmo para el trabajo y caminar también en gente comunitaria, que refuerce su autoestima y que la tramita también, ¿ya? Entonces también que él también presente mucho compromiso, ¿no? Compromiso con los problemas de salud de su comunidad, que se integre al grupo de la comunidad, que se preocupe por ayudarlos, ¿no? Compromiso con el establecimiento de salud en el cual estás laborando, ¿no? Ser amable. Nada cuesta, jovencito, ser amable, ¿no? Una sonrisa, no te pasa nada, no te van a doler los músculos porque sonríes, ¿verdad? Una sonrisa se ve tan bonito en un rostro que cuando una persona sonríe se ve muy agradable, ¿no? Entonces, saber sonreír también, ser amables, ¿ven? Entonces, esto es muy importante, ¿ya? También todo eso, ¿ya? Está dispuesto también, por ejemplo, ayudar a quien lo necesita, ¿no? Y que este agente comunitario inspire, ¿no?
confianza, ¿ya? Que nos inspire mucha confianza, ¿ya? Tener un buen trato con las personas, saber hablar con ellas, que utilice palabras sencillas y claras. Ustedes no van a ir a hablar pues, con términos médicos allá, ¿no? No van a hablar con terminología médica a un grupo de personas que no te van a entender nada, ¿no? Entonces, lógicamente, esto es muy importante saberlo, ¿no, chicos? Bien. Entonces, el agente comunitario tiene que tener muchas habilidades, madurez emocional, ¿no? Ser una persona muy que se identifique con la comunidad, ¿ya? Entonces, ¿a través de qué, no? Que mantenga también una actitud vigilante acerca de los procesos de salud o enfermedad en esa comunidad, ¿ya? El rol del agente comunitario, ¿no? Por ejemplo, también a nivel individual, tú, por ejemplo, ¿no? Cuidar tu salud y la de toda tu familia, en lo que estás haciendo hoy en día. Llevar periódicamente el control de salud a tus hijos, por ejemplo, ¿no? Tú te preocupas por la salud de tu familia o tus hermanos, ¿no? Brindar orientación a los miembros de familia sobre los cuidados de la salud. Ya tú estás en esa capacidad. Dar el ejemplo de promoción de estilos de vida saludable, ¿no? Tú también cumples un rol importante como agente comunitario, ¿no? Educar en hábitos de higiene, saneamiento, de lavado de manos, que todos lo conocemos, el cepillado dental, ¿no? El cuidado de tus dientes, ¿no? El desecho de las basuras, de las excretas, ¿no? Que mantenga actualizados los datos básicos de salud a nivel individual. Y a nivel de las familias, ¿qué labor puede desempeñar el agente comunitario en salud? Por ejemplo, llegan a tu centro de salud, vigilancia del peso y talla de los niñitos, para ver cómo van desarrollando, creciendo, desarrollando el niño, ¿no? Mediante el pesaje comunal, visitas domiciliarias, orientación en higiene personal de la vivienda también, información, educación y seguimiento a las familias en alto riesgo que estábamos conversando, ¿no? Que fomente también la buena alimentación de la madre gestante, ¿ya? También que fomente la lactancia materna una vez que nació el niño, porque todos sabemos las grandes ventajas que tiene la lactancia materna, ¿ya? Acompaña a las familias en la comprensión y práctica de hábitos saludables, a mantener actualizados los datos básicos de la salud a nivel familiar. Y bien, a nivel de la comunidad, participa en actividades educativas comunicacionales en la comunidad. Educa en aspectos nutricionales, porque es básico. Educa en la cultura de tránsito y seguridad vial. Hoy en día nadie respeta muchas veces las normas de tránsito, ¿no? Muy pocas personas yo he observado que respetan las normas del tránsito. Muy pocos pilotos de autos, ¿no? Choferes de autos respetan cuando tú estás cruzando, estás media calle y ya ni bajan la velocidad. No respetan al peatón. Por eso que suceden los accidentes. Falta mucho de esa cultura de tránsito y seguridad vial, ¿no? Bien, participamos también, ese educador en salud participa en el sistema de referencia comunitaria, motiva a la población a realizar actividad física, en bien de su salud física, ¿no? Actual y futura. Motiva a la población a evitar el consumo de tabaco, alcohol y drogas. O sea, es una persona que tiene un perfil muy interesante, ¿no? El agente comunitario es una persona muy comprometida en lo que es el cuidado de la salud de las personas, ¿no? Entonces, esto es muy interesante porque también cuando se realiza la visita domiciliaria, ¿no? ¿Cómo se realiza esta visita? Se programa una visita, se avisa a la familia que la vas a ir a visitar, porque lógicamente tienes que buscar un momento que estén libres y que no interrumpan las actividades de la familia, ¿ya? Entonces, charlas educativas o el tema que tú vas a llevar en ese momento, cómo se lo vas a llevar a la familia, ¿no? Entonces, los agentes comunitarios deben coordinar permanentemente con el responsable de la promoción de la salud en su centro de salud y a las personas del establecimiento, las acciones de vigilancia comunitaria que están realizando, ¿ya?
Como agente comunitario de salud debe realizar la vigilancia comunitaria luego que la responsable de promoción de la salud ha realizado el registro basado en los comportamientos básicos de higiene en el hogar, por ejemplo, ¿no? Una vez que se conozca cómo se están dando los comportamientos básicos, es necesario que se visite a cada familia que sea asignado bajo su responsabilidad para que realice la actividad educativa con las familias, ¿ya? Entonces, ese es el papel muy interesante, ¿no? Con la finalidad de verificar si la madre o el niño está aplicando en el hogar los conocimientos que le han impartido. Verificar eso, muy importante, porque si tú brindas conocimientos, tienes que verificar que se estén llevando a cabo, ¿no? ¿Ya? Llevar esa vigilancia cada mes. Los agentes comunitarios de salud deben informar al responsable de la promoción de salud los resultados de la vigilancia realizada, ¿eh? Las charlas educativas se realizarán en las viviendas de las familias de alto riesgo, como ya habíamos comentado, y también en las organizaciones sociales de base, comedores populares, en las comunidades, vasos de leche, ¿no? Entonces, es muy interesante esto, ¿no? Y la difusión en campañas de prevención y promoción de la salud, ¿no? Por ejemplo, salir con el centro de salud a hacer campañas, por ejemplo, de prevención del dengue, de prevención de malaria en otros lugares, con respecto a lo que es las hipertensiones, las tuberculosis, etcétera, ¿no? El agente comunitario consiste va a ayudar, ¿no? En la pegatina de afiches, elaboración de carteles y apoyo en el perifoneo en la comunidad para poder dar a conocer las actividades que están realizando en el centro de salud, ¿ya? Entonces, de eso es que se trata esto del trabajo del agente comunitario, ¿no? ¿Ya? Entonces, de eso se trata, chicos. Bien. Ahora yo quisiera saber si hay alguna preguntita por parte de ustedes, porque este es un temita, a ver, vamos a ver. Ahí está. ¿Ya? Este es un tema muy, muy interesante porque ustedes están viendo cómo es el perfil de un agente comunitario en salud, ¿no? ¿Ya? Entonces, a ver si hay alguna preguntita. A ver, chicos. Okay. A ver, llegó un ratito. Cárdenas Cusighualpa llegó. Cárdenas Cusighualpa. ¿Está presente? ¿Sí? ¿Llegó Cárdenas? No ha llegado. Ya. Está Chacaliasa León Yasuri. Ya. Llegó Chipana Anaya. No. Llegó Curegala. Sí, Hola, sí, perdón. Juliana, ¿cómo está? Ya, muy bien, llegó. Juliana. Ok. Llegó Curegala. No llegó. Llegó a ver, lo que no estoy nombrando es porque ya están presentes, ya yo los tengo, ¿ya? Los que estoy llamando es que no los tengo. A ver, Ebanán Alcahuamán, Ebanán Alcahuamán. Porque sí ha llegado Ebanán Aroní, ella sí ha llegado. Está Guerra Uribe. Ya, sí, Miss, aquí estoy. ya, miren, si no las estoy llamando es porque, ya, Guerra Uribe sí está. Ya, ok, María, ya. Si no las estoy mencionando es porque ya están en mi lista, ¿ya? Hernández Chacaliasa, Angie, ¿está? Sí, profesora, acá estoy. Hola, Angie, ya, muy bien. Ya, ok. Está León Calderón María del Rosario. León. Ya. Mendoza Guamaní, ¿está? Ah, ya, Jacqueline Mendoza, ok. Muy bien. A ver, está Quispe Canales Sandra, ¿está? A ver, Quispe Canales. Está Ramírez Quispe, Rosa Cristina, ¿está? Presente, profesora. Ah, está Rosa Cristina, muy bien. Okay. Está Román Silvera.
Katy, ¿está Katy? Ya. ¿Está Yaraska Meneses? Presente, Miss. Ahí está Yaraska, ¿no? Ok, Lady, ya, muy bien, muy bien. Ahora yo pregunto, ¿hay alguien más que no he mencionado? Porque ya lo que no he mencionado, escuchen, los que no he mencionado ya los tengo, pero alguien más nuevo. A ver, por ejemplo, miren, Alcahuamán está, Antonio también, Arias Rodríguez, Atoxa, Ábalos, Bendezú, Cabrera Bautista, bueno, Cárdenas no está, Caguay Lipa, Chacaliesa León no está, Chávez Ayala, Chipana, Cure Gala no está, Escate Córdoba, Ebanán no está, Ebanán Aroní sí, García Bustamante, Jerónimo Quispe está, González de la Cruz, Guerra Uribe, Hernández Chacaliaza, Huarcaya Rueda, Inca Gamboa, Infante Rojas, Jayo Almanza, no está León, Marcos Pérez Flores. ¿Quién es Pérez Flores? Todavía no estoy llegando a Pérez Flores. Espérense. Marcos Airitupa, sí está. Mendoza Guamaní también, Mitac también, Molina también, Monje, muy bien, Nieto también, ¿ve? Pérez Flores también está, Quichua también, no está Quispe Canales, Ramírez Lizazarburo sí está, Ramírez Quispe también, Ramos Villar también, Reyes Muñoz, Román Silvera, ¿no? Y Toledo Salazar sí, y Yarasca Meneses sí. ¿Alguien más ha llegado? De repente se ha matriculado en esta semana y no tengo todavía sus datos. Nadie más, ¿no? Ok. Bien, jóvenes. Entonces, ya. ¿Alguna preguntita, alguna duda? Porque esto de educación para la salud es bien bonito porque les va a permitir a ustedes contar con herramientas para poder trabajar en la comunidad. ¿Ya? A ver, creo que hay un chat por acá. Un ratito, chicos. A ver, de repente ya hay un chat. Ya. Ah, ya. Ya, Yadira, no te preocupes, ya está bien. Ok. A ver. Muy bien. Ah, qué bonito, mira. Ay, Yadira, qué bonito, está bonito tu mensaje. Claro. Ya, Jerónimo, recién has podido entrar, ya, no te preocupes, voy a ver aquí, Jacqueline Mendoza, ¿no? Mendoza, Jacqueline, sí está, ok. Sí, hija, sí, se motiva, y los niños, les comento, los niños son las personas muy ávidas de aprender, ¿ah? Las criaturitas, ellos, sí, esto del internet no sé qué está pasando, sí estoy viendo que, ¿sabes? Sí puede, hay problemitas. Así pasa, chicos. Todos estamos en esto. Yo entraba, a ver cómo puedo hacer con la tarea de la semana. Ya lo hice, pero no lo puedo subir. ¿Quién es esa? A ver, un ratito, ¿quién es? Fátima, dice Fátima. ¿Quién es Fátima? Me escribe que no ha podido subir la tarea, dice Fátima, pero no sé qué apellido tendrá Fátima, no le veo aquí, porque todavía no los conozco todavía. Bien, bien, vamos a ver una cosita. Yo la tarea la dejé hasta el sábado, ¿no? Por única vez le ayudaría también, porque como recién se están matriculando, he visto que varios chicos también han estado en esto. Yo la tarea 1 la voy a abrir el día jueves, de jueves para viernes, ¿ya? Porque la de hoy día ya la tienen hasta el día sábado, o sea, se le va a juntar muchas cosas, ¿no? Entonces, yo le voy a abrir la tarea el jueves, ¿ya? ¿Ok? Ya, vayan avanzando y escuchen, el día miércoles, es decir, mañana 26, no, mañana es 25, miércoles 25 de agosto, tienen una evaluación en la plataforma, ¿ya? Y hoy día se está habilitando la tarea a las 8 de la noche, ya se está abriendo su tareita, ¿ya? O la voy a abrir dentro de un ratito, ¿ya, chicos?
Entonces, miércoles van a tener 2, o sea, de 8 hasta 10 de la noche para resolver un examen de 10 preguntas, pero es solo 1 hora, o sea, 60 minutos, un intento. ¿Qué significa? Que tú una vez que entraste ya tienes que desarrollar el examen, ¿ya? Porque si tú te vas ya pierdes la opción, ¿ya chicos? Entonces de eso se trata. El miércoles desarrollan su examen, yo voy a estar observándolos, y bueno, si no hay alguna inquietud, nos estamos despidiendo, ¿ya? Y les agradezco mucho su atención y su participación, ¿ya chicos? ¿Ya? Si hay algún problemita, ya lo hacen llegar con su delegado, que él ya me lo comunicará. ¿Ya, jovencitos? Cuídense mucho y a seguirse, bueno, protegiéndose, manteniendo la distancia, lavándose sus manitos y todo eso. Ya no se olviden, ¿ya? Cuídense. Bye, bye. Ya estamos en contacto, ¿ya? Con su delegado. ¿Ok? Cuídense. Hasta Miss, cuídese. Hasta Cuídense, luego. También, hasta luego. muy Muchas bien, gracias. Buenas tardes. muy bien, chicos. Cuídense. Muy bien. Miss. Hasta luego, Chao. Miss. Chao. Buenas tardes, pues. Muy buenas tardes.